Listo, Ana. Ahí estamos en vivo. Muchas gracias, Raquel, también por tus labores tecnológicas. Bueno, pues vamos comenzando la sesión vespertina en esta segunda parte del coloquio. Y bueno, para comenzar, pues la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través del Centro de las Artes y la Cultura y el Cuerpo Académico de Arte, Imagen y Sonido, pues da la bienvenida a todos los trabajos colaborativos de este segundo Coloquio Internacional de Arte, Imagen y Sonido en este formato virtual. En esta ocasión, y lo hemos estado como reiterando, pues en nuestro agradecimiento también a las conferencistas y también al conferencista que nos estuvieron acompañando, Raquel Scheffer, Rosela Galindo, Yulia Akhmadeva, a Roberto de la Torre. Y bueno, por supuesto que también este coloquio es posible gracias también a una red de colaboraciones con la maestría en arte, con el doctorado interinstitucional en arte y cultura, que tiene también una sede aquí en Aguascalientes, a la Universidad de las Artes, por todo este apoyo y gestiones, así como al sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales de la Secretaría de Cultura. Y bueno, también a Pilar Ramos, compañera también y artista, que nos ha prestado un poco de su trabajo en esta pieza pictórica que se llama Queremos y no queremos, que la pueden ver dentro del diseño, la imagen de este coloquio. Y bueno, recordarles también que el coloquio seguirá todavía sucediendo, ahora está sucediendo también de manera simultánea en otro espacio con otras mesas, y el día de mañana también continuaremos con el programa. Lo pueden seguir consultando a través de las páginas de Facebook del coloquio AIS con mayúscula. Está también en la página de Arte, Memoria y Feminismo, también en la página de la revista de Arte, Imagen y Sonido, que todas forman parte de este cuerpo académico. Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, damos por comenzado, iniciada esta mesa sobre el cuerpo, la narrativa y la cartografía feminista. Les recuerdo también a las ponentes que tenemos un espacio de 20 minutos para compartir un poco de su trabajo, y después abriremos el espacio a preguntas, a comentarios, reflexiones que se detonen a partir de lo que vayamos escuchando. Y bueno, vamos a comenzar esta mesa con el trabajo de Adriana Rodríguez Ruiz. Me permito presentarla primero a ella. Es originaria de la ciudad de Aguascalientes, estudió la licenciatura en Ciencias del Arte y Gestión Cultural en esta universidad, la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Sus intereses se han construido en torno a la literatura, los feminismos y los derechos de los animales. En el campo laboral se ha desempeñado en la planeación, gestión y logística de proyectos culturales, particularmente de difusión literaria, promoción lectora, análisis de textos y mercado editorial, especialmente en ferias de libros. Actualmente cursa la maestría en arte con el proyecto Corporalidades no hegemónicas y construcción de sujetos políticos a través de las narrativas y poéticas contemporáneas latinoamericanas, taller de lectura acompañada y escritura de sí para reconocer nuestras narrativas corporales. Y bueno, Adriana nos va a compartir el trabajo de Subjetividades nómadas de Rosy Braidotti para una aproximación, lectura a la poesía de Ángela Freitas. Entonces, pues, bienvenida, Adriana, y pues, adelante. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos muy bien. No tengo activada la función de compartir pantalla. No sé si pudieran echarme una mano. Listo. Sí, gracias. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a la organización del segundo coloquio Arte, Imagen y Sonido por permitirme
compartir este espacio y bueno, para mí es un gusto, estoy muy contenta, estoy nerviosa, pero estoy muy contenta de coincidir con las personas que aquí me acompañan. Mi trabajo se titula Subjetividades nómades de Rosy Braidotti para una aproximación lectora a la poesía de Angélica Freitas. Antes quiero confirmar que sí pueden ver el cambio de diapositivas en la presentación, porque ya he tenido problemas. ¿Solo ven la portada o ven la segunda diapositiva? Solo vemos la portada. Entonces creo que voy a tener que exponer sin pantalla completa. Aquí. Bueno, quisiera empezar esta lectura con 2 epígrafes. El primero: resulta crucial en el feminismo, al igual que en otros ámbitos, escapar de los juiciosos y mortalmente aburridos catequistas del fervor revolucionario y revalorizar el aspecto jocoso del proceso de transformación social. Este es de Rosy Braidotti. Y el segundo epígrafe, más corto: Ipiriquí, de Angélica Freitas. La narrativa hegemónica en torno a la representación de las mujeres forma parte de las críticas que podemos encontrar en las lecturas tanto de Rosy Braidotti como de Angélica Freitas, que tienen aquí en pantalla. Rosy Braidotti, filósofa nacida en Italia pero criada en Australia y que se define a sí misma como nómada, y Angélica Freitas, poeta brasileña. El presente texto pretende rastrear las posibles relaciones que pueden tejerse entre ambas a partir de los significados, posturas y preguntas que se hacen acerca del cuerpo, el feminismo, la representación de las mujeres y el humor. Algunos datos sobre el libro al que me voy a referir. Angélica Freitas publicó en Brasil Un útero es del tamaño de un puño en el año 2012 en una editorial ahora extinta. 3 años después, la obra fue traducida al español por Paula Abramo y publicada bajo el sello Kriller 71 en Barcelona. Actualmente esa traducción se encuentra en México en edición y distribución gratuita a través de la iniciativa de promoción de la lectura Brigada para Leer en Libertad. Y aquí le pedí a Raquel que me hiciera el favor de compartir el link de descarga para que quienes están escuchando y tienen ganas de leer el libro pues puedan adquirirlo. Es gratis. Y bueno, en su país, Un útero es del tamaño de un puño es una obra ampliamente conocida y con abundantes críticas y reseñas. Su reacción también generó malestar entre los grupos conservadores y de ultraderecha, y la acción más evidente de ello fue la moción de repudio que un diputado evangélico presentó en septiembre de 2019, por tratarse de una de las lecturas obligatorias para el proceso de admisión a nivel universitario el mismo año. Bueno, creo que aquí también podemos identificarnos un poco con ese tipo de reacciones. Yo llegué a su obra a través de un afortunado hilo de lecturas en torno a las maternidades, los duelos por interrupción del embarazo y la literatura contemporánea escrita por mujeres. Quizá para dar comienzo a la lectura cruzada entre Angélica Freitas y Rosy Braidotti, es pertinente destacar el título del poemario, Un útero es del tamaño de un puño, y relacionarlo con la enunciación de la filósofa nómada en la corriente de pensamiento que reconoce la diferencia sexual como punto de partida para la reflexión en torno a los estudios de género y los feminismos. Para Braidotti, el útero representa la materialidad de una construcción política y simbólica que modela la subjetividad y representación de las mujeres. Por su lado, el poemario de Freitas explora las relaciones semánticas, culturales y políticas entre la palabra útero y mujer. Particularmente en el poema, Un útero es del tamaño de un puño, que le da nombre a la obra completa. Para ambas, entonces, se trata de observar algunas de las formas en que se incardinan dichos mandatos simbólicos de la representación en los cuerpos de las mujeres. Incardinan aquí, se toma de la traducción al español que hacen en los libros de Braidotti al español, y que busca distanciarse de la traducción literal, que sería encarnar, que lleva una connotación cristiana, y el significado que busca es moldear o dar forma al cuerpo. Abramos el poemario de Freitas y dispongámoslo como un atlas de pistas a rastrear para discutir el cuerpo de las mujeres. Útero aparece un total de 30 veces, todas en el poema que da título a la obra. Por su parte, la palabra mujer se presenta 178 veces a lo largo del poemario. El énfasis que pone Angélica Freitas en el cuerpo, particularmente en lo que socialmente reconocemos como los cuerpos de las mujeres, recae en la palabra útero. A su vez, útero es circundada por otras palabras que materializan al cuerpo y lo traen a discusión. Por ejemplo, pelo, manos, sexo, uñas,
orejas, barriga, papada, meñiques, tobillos, cola, patas, por mencionar algunas. Partes del cuerpo que nos hacen imaginar a hombres, mujeres y animales no humanos, pero que en su mayoría son todas usadas para dibujar a un amplio abanico de mujeres. El poemario elabora críticas en torno al clasismo, el racismo, el sexismo y el capitalismo. Hace una radiografía particular sobre el movimiento feminista, las referencias culturales de los estados-nación, las nociones de identidad, los sujetos migrantes, entre otros temas. Se vale del recurso, cotidianamente usado, de animalizar a las mujeres para hacer juicios estéticos sobre sus cuerpos, las acciones de los cuerpos, los movimientos de los cuerpos, y degradarlas desde una lógica especista. Reflexiona sobre la arbitrariedad de las políticas identitarias que vinculan nuestro devenir con la carne que habitamos. Entre otros muchos temas, Freitas escribe sobre esto desde el uso de la ironía y el humor. Recojamos uno más de entre aquel cúmulo de vocablos que nombran al cuerpo, los que ya dije, manos, pelo, sexo, barriga, papada. La mano, contraídas todas sus falanges en un ovillo al que llamamos puño. El poema alude al puño como símbolo de lucha, el puño como medida proporcional de otras partes del cuerpo, como cuando se dice que el corazón es del tamaño de un puño, el útero es del tamaño de un puño, entonces el útero es del tamaño del corazón. Se teje así un mapa de alusiones corporales que suceden en el plano del lenguaje poético. ¿Qué significa en este estudio anatómico simbólico de las mujeres como sujetos políticos el puño? En este texto me centro en el cuerpo, en la potencia del cuerpo a través de sus órganos, de sus viajes y de la carcajada de su carne. Me centro en el cuerpo, particularmente en el útero, en el puño y en la risa que se asoma del poema. Initiri isdiltimiñi dimpiñi, o escribir desde la risa como acto de resistencia. La risa es un acto de resistencia, la lectura es un acto de resistencia. La lectura de la poesía viva, no legitimada, es un acto de resistencia. Regresar al cuerpo es un acto de resistencia. Voy a compartir aquí, voy a leer un fragmento del poema al que me estoy refiriendo, que es el que le da el título al poemario, Un útero es del tamaño de un puño. Un útero es del tamaño de un puño. En un útero caben sillas. Todos los médicos cupieron en un útero, y eso no es poca cosa. Una persona cupó alguna vez en un útero, no cabe en un puño. Es decir, cabe, si la mano está abierta, y eso no implica género, degeneración o generosidad. In itiri isdiltimiñi di impiñi. ¿Quién puede decir tengo un útero? El médico. ¿Quién puede decir que funciona? El médico. Il midiki. Miedo de que no funcione. ¿Para qué sirve un útero cuando no se hacen hijos? ¿Para qué? Piriquí. Si tengo un pecho, tengo dos. Lo mismo con los riñones. Tengo dos orejas. Minis vincin bingik. Piriquí. Un útero expulsa los óvulos. Obvios. Rojo igual a todo bien. Tidis tibin. Nistis invidicidi. Un útero es del tamaño de un puño. En un útero caben capillas, caben bancos, hostias, crucifijos, caben curas de pitos marchitos, caben monjas de senos quietos, caben las señoras católicas que no usan anticonceptivos, caben las señoras católicas que militan frente a las clínicas a las 6 a.m. en la Ciudad de México y caben sus maridos en casa durmiendo. Caben, sí caben, y luego van a comprar pan. Repite conmigo, yo tengo un útero, está aquí, es del tamaño de un puño, nunca le ha dado el sol. Un útero es del tamaño de un puño, no puede dar golpes. En una entrevista que Judith Butler hizo a Rosy Braidotti, esta reafirma el poder de la risa como recurso subversivo, además de alentar al ejercicio de autocrítica del propio movimiento. Abro cita. Este espíritu jubiloso se manifestó claramente en la primera época del movimiento de las mujeres, cuando nadie ponía en duda que la alegría y la risa eran emociones y declaraciones profundamente políticas. Ese ritmo alegre apenas si sobrevive en estos tiempos de pesimismo posmodernista. Sin embargo, no nos vendría mal recordar la fuerza subversiva de la risa dionisiaca, una saludable dosis de hermenéutica de la sospecha respecto de las propias creencias políticas no es una forma de cinismo o nihilismo, sino más bien una manera de restituir la política a la plenitud, a la corporeidad y consecuentemente a la parcialidad de la experiencia vivida. Deseo, pues, que el feminismo se despoje de su modalidad dogmática y entristecida y redescubra la alegría de un movimiento que apunta a cambiar la forma de vida. Desde este lugar, entre otros, es que el trabajo poético de Angélica Freitas se vuelve relevante.
en el ejercicio de observar críticamente las construcciones impuestas, pero también aquellas que buscan liberarnos a partir de la ruptura con lo hegemónico. A esto sumemos la capacidad crítica de llevar a cabo las reflexiones con el humor de nuestro lado, reivindicando la risa, apropiándonos de ella, recalibrando las posiciones de poder en la burla. En el texto, no te rías, mujer, detente, eras tan bella, Raquel Mercado, que aquí nos acompaña, recoge e hila algunas reflexiones en torno a la risa de las mujeres como acto de rebeldía. Y nos trae a cuento la historia de las 180 esposas del rey, que cuando son ordenadas, el estallido de su carcajada colectiva representó el desacato. De la misma forma, Angélica Freitas comparte en una entrevista la rebelión al patriarca, a su padre, en los primeros ejercicios de su escritura. Abro cita. La gente se reía de lo que escribía y eso me pareció bien. Entonces me puse a escribir poemas dirigidos a algunas personas, en los que me burlaba de mi familia, de mi papá. Mi papá era mi víctima favorita. Un día encontré una cosa que escribí cuando tenía unos 16 años. Mi padre y yo nos peleamos porque yo estaba oyendo música muy fuerte. Entonces escribí la letra de una canción que decía: mi mamá no nació, de la banda imaginaria Renato y sus hemorroides. Renato era mi papá. La letra dice así: mi mamá no nació, soy un espermatozoide autosuficiente. Mi mamá no nació, soy un debiloide demandante. Y así. Luego me di cuenta del poder de aquello. Fue mi primera víctima. Mis primeras lectoras fueron mi mamá, mis hermanas y mis maestras. La red de lectura que se trama en el núcleo próximo de Freitas se conjuga en el verbo reír en plural, reír entre mujeres como una de las características que menciona Helen Cixous y a la que Raquel Mercado refiere, y que además nos sugiere el acuerdo colectivo de organización de las mujeres para apropiarse de su agencia política. Ahora pensemos, si tuviéramos que elegir una, ¿cuál sería la vocal más infantil? La vocal más alegre, amarilla, aguda, estridente y brillante. In itiri isiltimiñi di impiñi. Literalmente, Angélica Freitas pone los puntos sobre las íes y lleva la vocal infantil a la poesía. Tan solo digamos, jijiji, y, ñi, ñi, ñi. El poder de sustituir la i por las demás vocales en la poesía de Freitas reside en la desautorización. La i desactiva los mecanismos de poder que se establecen a través de la gravedad de la voz. Desautoriza no solo el discurso que sale de las bocas de la heteronormatividad, sino que desarticula también la formalidad con que se lee la poesía. En algún lugar escuché, y aquí me perdonarán porque no tengo la referencia del señor de la Edad Media de donde escuché eso, pero escuché que la poesía era el lenguaje de los pájaros. Pensemos en el canto de los pájaros. ¿No nos recuerda también un poco al sonido de la i? ¿Y para qué? Ipiriquí. El absurdo viene de la transformación de la voz en timbres agudos, infantiles, chistosos. A este tono se le suma el juego de las canciones que resuenan en las infancias para aprender los códigos sociales y morales correspondientes. El lero lero, palabras sin sentido trascendental aparente, pero que están ahí para columpiarse en los juegos fonéticos. Aquí no comparto las partes del poema, pero también contiene un juego de canciones infantiles en las que se cuestiona el simbolismo del útero. El absurdo viene de la repetición de palabras, vaciando de significado a las mismas, como cuando decimos una y otra vez la misma palabra hasta que nos parece extraña y ajena. Repetir para desnaturalizar lo cotidiano, desnaturalizar lo natural. Freitas usa las voces de las infancias con la intención de infantilizar el discurso heteronormado, para vaciarlo de su significado, de su grandilocuencia moral, y lo hace sin perder el tono lúdico de la experiencia gozosa y divertida de reírse como una niña, porque hacerlo sin esa característica sería reafirmar la idea de que las infancias, estadio por el que todas y todos transitamos, no tienen agencia ni capacidad de discernir, de aprender y reconocerse. Jugando se introyectan los discursos que en el futuro asumimos como verdaderos. Podemos pensar ahorita tan solamente en los juegos y canciones que de chiquitas nos enseñaron para que aprendiéramos que en algún momento teníamos que ser madres. Una mujer que ríe es dueña de su boca y de su vulva, dueña de los espasmos de su cuerpo, y aquí acudimos a la asociación entre la risa y el ejercicio de la libre sexualidad de las mujeres como actos censurados. Porque para ser importante, para alcanzar la completitud de la subjetividad esperada, de aquí cito a Freitas, una mujer tiene que ser limpia y sobria, seria, como si pensar desde el humor fuera corriente, vulgar o menos digno. Dicho ya lo subversivo de la risa de la mujer, se añade el factor de que Angélica Freitas no solo ríe, sino que elabora la fuente de la risa.
Su poesía provoca la carcajada. Tiene la potencia creadora de activar los mecanismos que nos hacen estallar en risa. Contenidas, pulcras y mesuradas, la poesía de Freita interpela a nuestros cuerpos medidos y nos habla de aquellos cuerpos, nuestros también, que se desbordan de su masa corporal, de su humanidad, de su clase. Y en una introspección no menos dolorosa, nos hace reír de nosotras mismas. Las hay perras, puercas y changas. Las hay periodistas, lectoras de Cosmopolitan, viajeras, esposas, madres y lesbianas. Las hay limpias, guapas y sobrias, feas y sucias. ¿Son todos estos los cuerpos de las mujeres? ¿De qué mujeres estamos hablando? Son preguntas que resuenan en el eco de la risa, en el entumecimiento de nuestra boca cuando sonreímos mientras leemos a Freitas. Me permito compartir otro fragmento del poema en cuestión. Estimadas señoras, estimados señores, excelentísimo ministro, querida reina de la fiesta de la uva, amable auditorio, brasileños y brasileñas, les presento al útero errante, el único que va calado, garantizado, que no se va a atorar en las escaleras eléctricas ni en las bandas de los aeropuertos, el único con pase libre en el espacio de Schengen. La rebeldía viene de la risa y del viaje, de lo jocoso y de lo nómada. El útero se desprende de su cuerpo y se vuelve un cuerpo en sí mismo. Abro cita. Ya no se trata del útero en su relación con el organismo, sino de un órgano autónomo, nómada, hecho a medida para el viaje. No el cuerpo sin órganos de Deleuze y Guattari, sino algo así como un órgano sin cuerpo. Cierro cita. Reflexiona Verónica Stiger, que además refiere a esta idea de que el útero viaja a través de nuestro cuerpo y nos genera enfermedades típicas de mujeres, como la histeria, supuesta histeria. Reflexiona Verónica Stiger en torno al útero errante que escribe Freitas. Así se cruza la escritura de la poeta brasileña con la filosofía nómada de Braidotti, rompiendo los esencialismos que nos anclan a cualquier lugar, celebrando la risa y pensándonos críticamente. Quiero terminar este cruce de lecturas afirmando la positividad subversiva del encuentro que nos trae la risa. Abro cita. Estar dispuesta a reírse de sí misma es verse como un ente extraño y comenzar a romper el espejo de la representación que usurpa lo que creemos que somos, para entonces comenzar a tomar los flujos de los acontecimientos de nuestra singularidad sin rencor. La risa de Medusa es la que petrifica, porque una mujer que ríe está viva no solo por el hecho de respirar y cumplir con sus funciones biológicas vitales, sino porque en un mundo que nos quiere sobajadas, humilladas, calladas, anuladas, nosotras reímos con todo nuestro cuerpo en un maravilloso aquelarre. Cierro cita de Raquel Mercado, que aquí está. Y bueno, quiero agradecerles por su escucha y aprovechar también para agradecer a las compañeras que marcharon ayer por el derecho, para proteger y garantizar el derecho de las mujeres y las personas gestantes a decidir sobre nuestros úteros y nuestros cuerpos. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Son un montón de textos potentes para dialogar ahorita porque nos ha sacudido todos nuestros cuerpos. Gracias. Gracias, gracias. Pues vamos a dar paso a la segunda ponente. Me permito leer una pequeña reseña para también ubicar su trabajo. Katia Arjona Díaz es licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, tiene un posgrado en Ciencias de las Religiones en la Complutense de Madrid y actualmente está realizando el doctorado en Humanidades en la línea de Filosofía Moral y Política en la UAM Iztapalapa y nos comparte este trabajo en torno a las cartografías, justamente, comprender el espacio desde el feminismo. Pues muchas gracias, Katia, bienvenida y te escuchamos. Gracias, bueno, muchas gracias, hola a todas. Quiero agradecer a Raquel personalmente por esta fiesta de mujeres. Y bueno, gracias a todas por realizar estos encuentros que a mí me parece que son cada vez no solo más necesarios, sino que se nota la importancia, ¿no? O sea, se va dando fuerza a lo que queremos decir y a lo que tenemos que decir. Y bueno, voy a compartir pantalla. Y
Me dicen si se ve. ¿Sí se está viendo? Sí, estamos viendo tu pantalla. Ahí vemos tu presentación en Ahí chiquito. Ahí está. Bueno, elegí hacer mejor una presentación porque el texto que iba a leer se fue haciendo cada vez más y más y más y más grande. Entonces temía que obviamente no me iba a dar tiempo. Entonces, bueno, yo les voy a hablar un poco sobre mi investigación. Es pensar el espacio desde el feminismo. Estoy haciendo un trabajo sobre cartografías feministas. Y bueno, me interesa hablarles un poco de la cartografía en general para que podamos hacer una diferenciación entre pues, la cartografía en general y a qué se refieren las cartografías feministas, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo a G. Bay Harley, de Construyendo el Mapa, él nos dice que la cartografía es un conjunto de conocimientos teóricos y prácticos que los cartógrafos emplean para construir mapas como un modo distinto de representación visual. Vamos viendo aquí el enlace o el vínculo inseparable, ¿no?, entre cartografía y representación. Y además, cómo el hecho de que la cartografía puede definirse como una especie de epistemología científica, es decir, todas las reglas que sigue, histórica y tradicionalmente, están asociadas a una epistemología científica y está enlazada obviamente directamente a la modernidad, ¿no?, a la conquista, a la colonización, a la apropiación del territorio, a la dominación, al extractivismo, etc. Y bueno, es tan importante este concepto de representación y cómo está ligado al concepto de verdad, en el sentido de que se enuncia la realidad del mundo supuestamente tal y como es, ¿no? Esa es la fuerza que tiene el hecho de que se quiera usar una epistemología científica, ¿no? Es decir, no queda la menor duda de que lo que se representa en el mapa es verdadero, y así es en la realidad. Y bueno, entonces esta representación no pone en cuestión una interpretación del mundo, ¿no?, sino que es como este mundo tal y como es. Y aquí, aquí, bueno, yo retomo un poquito a Manuel Levinas y ahorita también vamos a ver como el vínculo que tiene que yo retomé esto, ¿no? Me llama la atención, ¿no?, también porque está ligado mucho como a una noción de Donna Haraway, ahorita lo vamos a ver, pero cómo Levinas asocia la representación y su universalidad directamente con la subjetividad, ¿no? No está desligada del yo, el yo que piensa, el yo que piensa es el yo que representa, y al momento de representar universaliza la representación, es decir, impone su mirada, impone su percepción del mundo, y en esa universalización el yo se diluye como yo y se universaliza también, ¿no? Entonces, en este sentido, es como si, es lo que como que autoriza a esta visión subjetiva a erigirse como verdad absoluta, ¿no? Es decir, ya no está enunciada desde un yo individual, sino que es una mirada imparcial, una representación totalizante, ¿no?, que es justo el concepto que Levinas utiliza pues en totalidad de infinito, ¿no? La representación es totalizante, es omniabarcante, y en ese sentido el yo queda diluido en su propia, por decirlo de alguna forma, en su propia representación del mundo. Y bueno, vemos aquí el enlace también con Donna Haraway. Es muy interesante puesto que Donna Haraway
pues tiene una formación también profundamente religiosa, ¿no? Quizás es como el enlace que me llama la atención, ver cómo el pensamiento de Manuel Levinas, que es un judío pues muy conservador, digamos, en este sentido de querer preservar esa tradición religiosa. Y Donna Haraway, que también es una persona que fue formada en el cristianismo de manera muy profunda y que lo rechaza, ¿no? Cuando ella crece, se vuelve una crítica de su propia formación religiosa, pero sí tiene esta mirada también que se entreteje, ¿no? Con la de Levinas. Y les voy a leer un poquito esto porque me gusta mucho cómo lo dice ella y no lo quiero manosear. Me gustaría proceder colocando una confianza metafórica en un sistema sensorial muy difamado en el discurso feminista, la visión. Y este concepto de visión, que ahorita debía haberlo enlazado con Levinas al principio de Totalidad e Infinito, nos habla de la moral y la política y cómo a veces cuando existe una, no existe la otra, ¿no? Es decir, si hay moral, no hay política, y si hay política, no hay moral. Es una constante pugna entre estas dos entidades, por decirlo de alguna forma, pero que se necesitan y no deberían repelerse una a la otra, ¿no? Sino que es como una consigna, por decirlo de alguna forma, el que moral y política se tejan entre ellas. Y bueno, para esto es muy importante también el concepto de visión en Levinas, y él dice que la visión es una óptica, ¿no? Y en este sentido es un ethos, es una ética. La manera en cómo miramos constituye este ethos, es decir, pone forma a lo que conocemos, ¿no? Porque es cómo miramos lo otro, cómo miramos el afuera, cómo miramos la alteridad. Y es muy interesante ver cómo justo Donna Haraway utiliza este concepto de visión. Levinas no lo profundiza muchísimo más, pero Donna Haraway sí lo hace en Conocimiento Situado, su artículo. La visión puede ser buena para evitar oposiciones binarias, ¿no? Es decir, para dejar de comprender el mundo como negro, blanco, bueno, malo. Me gustaría insistir en la naturaleza cuerpada de toda visión y así recuperar el sistema sensorial que se ha utilizado para significar un salto fuera del cuerpo marcado y hacia una mirada conquistadora de la nada. Esta es la mirada que inscribe míticamente, ay, perdón que aquí tengo un montón de dedazos, pero lo escribí así rápido, a todos los cuerpos marcados, que hace que la categoría no marcada reclame el poder de ver y no ser visto. Esto es súper importante, ¿no? Cuando hay objetividad, se reclama el poder de ver y no ser visto, ¿no? Cuando hay neutralidad, cuando hay imparcialidad, se busca representar escapando de la representación. Por eso se diluye el yo ahí, como diría Levinas, ¿no? Al representar se escapa de la representación, se anula el que representa y es un ojo que todo lo ve pero no es visto. Esta mirada significa las posiciones anónimas del hombre con mayúsculas y del blanco también con mayúsculas, ¿no? Uno de los muchos tonos desagradables de la palabra objetividad para los oídos feministas en sociedades científicas y tecnológicas, industrializadas, tardías, militarizadas, racistas y dominadas por hombres, es decir, aquí, en el vientre del monstruo en los Estados Unidos a finales de los 80. Me gustaría una doctrina de objetividad incorporada que se adapte a los proyectos científicos feministas paradójicos y críticos. La objetividad feminista significa conocimientos simplemente situados. Esto es muy importante porque cuando queremos encarnar la visión, pues esta objetividad procede de un sujeto concreto, con un cuerpo concreto, en una circunstancia concreta,
y en un tiempo histórico concreto, ¿no? Por eso hablamos de objetividad, simple y llanamente como un conocimiento situado. No se puede desvincular el ojo del observador, ¿no? Y bueno, esto como para el concepto de representación y de cómo se construyen los mapas, pues da un vuelco completamente a la cartografía, ¿no? Visión en este esto es muy importante porque la cartografía, como se pretende, universal, ¿no? Imparcial, objetiva, con todo este poder epistemológico tradicional, ¿no? En donde lo que se muestra es lo verdadero. Estamos hablando de que incluso se construyen y se piensan dispositivos dispuestos para adquirir esa visión totalizante, ¿no? Los drones, los satélites, todas las máquinas que miden y calculan los territorios, ¿no? Donde cada vez hay más precisión en el supuesto conocimiento del territorio y de lo que se va a representar. Visión, nos dice Donna Haraway, en este festín tecnológico se convierte en glotonería no regulada. Todo parece no solo míticamente acerca del truco de Dios, mirando desde ningún lado, sino que se coloca el mito dentro de la práctica ordinaria. Es decir, se vuelve algo tan cotidiano que ya estamos acostumbrados a esa neutralidad y de hecho por eso podemos decir que está científicamente probado y ya no lo cuestionamos, ¿no? O sea, cuando decimos que algo está científicamente probado, ya no hay discusión alguna porque se zanja, ¿no? La duda se zanja, es el nuevo dogma de la ciencia. Y bueno, apoyado con todos estos dispositivos y este festín tecnológico, pues se vuelve todavía más incuestionable esa supuesta verdad imparcial, ¿no? Un tributo a esta ideología directa, devoradora, generativa, visión sin restricciones, puede encontrarse en el volumen que celebra los 100 años de la Sociedad Geográfica Nacional. La misma Donna Haraway comprende, ¿no? Cómo pone de ejemplo el ámbito geográfico, ¿no? Cómo se observa el espacio, cómo se estudia el territorio, cómo se mide la tierra y cómo se erigen estas verdades, de manera que no quede duda que lo que se está representando es la verdad. Sin embargo, bueno, tenemos ya esta noción de conocimiento situado. Desde las epistemologías feministas sabemos que es súper importante la mirada del observador y que no nada más es la mirada del observador, sino como ya lo dice Donna Haraway en esta cita que les comenté ahorita, el conocimiento o esta mirada, esta visión está encarnada, está acuerpada, no viene, pertenece a un cuerpo y este cuerpo pues es materia, está lleno de subjetividad y pertenece a un entorno concreto, ¿no? A una circunstancia concreta. No es un cuerpo aislado tampoco, sino que está tejido con otras cosas, ¿no? Las colectivas feministas como Geobrujas, ¿no? De la cual forma parte Carla Elena, y a la cual entrevista Selene Yang para su investigación Feminismo, Ética y Datos Geoespaciales, da cuenta, ¿no? Y ella misma lleva a cabo como a la práctica, ya no pongo más citas sobre qué es el conocimiento situado, sino como que desde la misma geografía, y no nada más desde la geografía, sino desde la práctica de circunstancias concretas, como para querer evidenciar circunstancias concretas, más allá de la academia, más allá del ámbito científico, se están generando estos conocimientos o estas cartografías para visibilizar una realidad, ¿no? Ella dice, por fuera de las estructuras de la academia o los estados, las colectivas feministas con enfoque territorial sí se encuentran trabajando más directamente con formas de producción cartográfica resistencial. ¿Esto qué quiere decir? Que la cartografía, el mapeo,
La cartografía, es que aquí también es muy importante como enfatizar que la cartografía a veces no se llega a la producción de mapas propiamente, ¿no? Sino que se queda como en una narrativa donde se explica o se describen lugares en el territorio y se asocian estos lugares con el cuerpo propio, ¿no? Como violencias que se viven cuando hay un estado sitiado, cuando hay militarización, cuando hay despojo, cuando hay contaminación del agua o de la tierra o minería, etcétera, ¿no? Y a veces las mujeres que dan cuenta o que testifican estas situaciones no elaboran propiamente los mapas, pero sí dan una descripción, podríamos decir, cartográfica del evento. Eso por un lado, y por otro lado, sí hay cartografías feministas que están, pues eso, visibilizando realidades diferentes, teniendo esta noción propia del cuerpo y con una visión nueva del concepto de, quizá no nueva, pero sí transgresora del concepto de representación y del concepto de verdad, ¿no? Por decirlo de alguna forma, porque están ligados. Se refiere a prácticas de mapeo que no se rigen por la disciplina misma de la geografía, sino que encuentran su aplicación desde el rompimiento con las estructuras dominantes, desde sus saberes y prácticas locales. Entonces la cartografía sí también es un trabajo de resistencia, es una práctica política que surge desde incluso las comunidades, ¿no? O sea, o desde mujeres aisladas, grupos de mujeres aisladas que necesitan dar cuenta de una realidad. En este sentido, desde el conocimiento situado y atentando un poquito en contra de Simone de Beauvoir, como que he pensado mucho en esta frase, ¿no? De no se nace mujer, se llega a serlo. Es una frase bellísima, es súper impactante, sí hay que pensarla y por supuesto que hay que de alguna forma llevarla a la práctica, puesto que es una consigna existencialista, ¿no? Es decir, que te la pones, por decirlo de alguna forma, o sea, sí tiene una incidencia directa con tu existencia, ¿no? Pero no podemos obviar el hecho de que sí nacemos mujeres y de que sí, ¿en qué sentido? En el sentido en que así pertenecemos a un espacio desde que nacemos e incluso desde antes de nacer, ya estamos definidas, ¿no? Hacia afuera, por decirlo de alguna forma. Y esto es importante porque el espacio queda marcado, ¿no? O sea, el espacio en el que nos movemos se determina de acuerdo a esta circunstancia, ¿no? Genérica que nos constituye. Es decir, ahorita esto es muy importante porque no es una cuestión esencialista, es decir, no estoy diciendo nacemos mujeres y ya, no, pero sí en un contexto sí nacemos mujeres y eso nos determina, ¿no? O sea, y es justo la lucha que se tiene que llevar a cabo cuando decimos no se nace mujer, se llega a serlo, o sea que está esta tensión, ¿no? Esta tensión. Pero lo cierto es que políticamente, pues, por decirlo de alguna forma, públicamente estamos determinadas y el espacio en el que nos movemos queda marcado por esta circunstancia, ¿no? Esta imposición genérica condiciona nuestra situación y su movilidad en el mundo. Y voy a citar aquí a Linda McDowell, tiene un libro que se llama Género, Identidad y Lugar, está súper interesante cómo ella hace estas comprensiones del cuerpo de las mujeres y su situación en el espacio y su movilidad, ¿no? A partir del género.
Las ideas sobre la localización correcta del cuerpo femenino han servido bien para justificar el sistema de dominación patriarcal que excluye a la mujer de unos ámbitos y le dificulta la integración en otros, bien para luchar contra él. En este sentido, saber cuál es su lugar tiene para las mujeres un significado tanto literal como metafórico, y la corporeidad sexuada se encuentra íntimamente ligada al emplazamiento geográfico. Y obviar esto o negar esto, incluso me parece que nos pondría las cosas más difíciles, ¿no? Me parece que la cartografía feminista parte justamente de esta situación. Es muy intuitiva, ¿no? En el sentido de que hay sí una cierta disposición en el espacio en cómo, a partir de cómo se nos define, también se destinan nuestros lugares o nuestro ser en el mundo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y aquí es justo donde meto a Heidegger, o quiero pensar un poco en Heidegger, porque Heidegger hace una ontología del espacio y hace una reflexión acerca del espacio que me interesa retomar, también para comprender, ¿no? Un poco cómo las cartografías feministas rompen como con esta visión, ¿no? Heidegger, y digo, lo hacen de manera muy intuitiva porque no teorizan. La misma Donna Haraway lo dice, cuando hacemos epistemologías feministas, a veces no queremos universalizar, ni siquiera queremos teorizar, por decirlo de alguna forma, sino que queremos llevar a la práctica una verdad y queremos cambiar una circunstancia en el mundo. No tanto así como imponernos ante otros, ¿no? Que es justo lo que hace la epistemología tradicional o masculina. Entonces, si no es más bien, es generar condiciones de vida diferentes, ¿no? Y bueno, aquí Heidegger, ya no sé si lo hayan leído, pero es muy rebuscado en su escritura. No sé si leérselos va a hacer que se haga esto un poco más rebuscado, pero digamos que, dime, ¿ya es hora de Rage? ¿Ya me pasé? Bueno, voy a dar así rápido un resumencito para cerrar. Heidegger habla del ser en el mundo, ¿no? Y la preposición en es cómo está situado en un lugar, es decir, menta una circunstancia y un espacio concreto, y él dice que el en implica para los objetos un estar uno en otro, y que eso no aplica para el existenciario ser ahí, que no es otra cosa que el hombre, ¿no? Al cual curiosamente le quita deja de decir ser humano y dice ser ahí, para que no tenga este ser como ciertas connotaciones. Pero lo interesante es que no lo desmasculiniza, ¿no? Al decir ser en el mundo y decir que los seres en el mundo son los objetos o los utensilios que están ante los ojos y que esos sí pueden estar unos en otros, más no el cuerpo del existenciario ser ahí, puesto que el cuerpo del existenciario ser ahí se puede decir que procede de, que habita en, que se detiene en, que está habituado, que está familiarizado, es decir, siempre lo otro es exterioridad. Y curiosamente para el cuerpo de las mujeres, para el cuerpo que somos, independientemente de si nos identificamos como mujeres o no, física, orgánicamente, el cuerpo sexuado como femenino, sí puede ser un ser en el mundo, sí puede ser un cuerpo habituado y sí puede tener algo dentro suyo. No sé si me estoy dando a entender, pero esto es súper importante, ¿no? Y muchas de las consignas que nosotras luchamos en el espacio están directamente vinculadas con este ser en el mundo que somos, independientemente de si queremos ser madres o no queremos ser madres, de si estamos embarazadas o no. El cuerpo puede ser un cuerpo habitado y habitable.
Y eso es como condición de posibilidad que nos condiciona a nuestro movernos en un entorno. Y ya no les sigo porque pero aquí esto era justo, imagínense, apenas llegué aquí y el texto se iba haciendo así gigantesco, entonces, pero esta era la parte central de lo que les quería presentar, ¿no? Y cómo a partir de aquí, nada más me gustaría como hablar un poco de, nada más esto, porque es como que sí me gustaría escuchar sus comentarios, porque siento que es como lo más, quizá, más mío, pero también como que lo más que no sé, ¿no? O sea, no sé. Y entonces hablando de este cuerpo habitado, que sí lo quiero mencionar como un espacio madre, ¿no? Queriendo también reivindicar el concepto de madre, pero no en sí la maternidad, sino el espacio en sí mismo como posibilidad, ¿no? Que es un espacio originario, fecundo, fértil, oscuro, pero que a la vez, aunque es territorio, no es tierra, es decir, no puedes regresar a él, no puedes volverlo a habitar, no puedes construir nada ahí, ¿no? Pero existe y existe como posibilidad y esto condiciona nuestra movilidad y nuestro todo, ¿no? Y bueno, hasta aquí ya, les quiero, nada más al final, déjenme enseñarles unos mapitas para que no se queden así como que, ¿no? Para que vean un poco las cartografías cómo transgreden el orden así como tradicional y se dibuja el propio cuerpo, se dibujan las necesidades de este cuerpo, su situación, dónde sienten la injusticia, etcétera, ¿no? Esto es de geobrujas, es lo que hacen ellas. Esto también es como de un tallercito en donde te piden, ¿no? O sea, vas tú colocando las cosas que son importantes, pero que son materializables, tanto físicas, tanto externas, pues, simbólicas, pero también de tu propio cuerpo, las cicatrices, los lunares, todo eso, ¿no? O sea, las huellas que tienes para hacer una cartografía en el propio cuerpo, ¿no? Y aquí esta es la cartografía de María Salguero, que es muy, muy conocida, ¿no? De feminicidios. Y esta es una cartógrafa que a mí me gusta mucho su trabajo. Ella es de las comunidades Cheyenne, pero mete aparte de mujeres desaparecidas y niñas indígenas de la comunidad, también las criaturas del entorno, ¿no? Cómo se va resguardando todo lo vivo, no nada más lo humano, sino todo lo vivo, ¿no? Y ya. Se quedan muchas cosas ahí en el tintero, pero este es un mapa de abuso sexual, ¿no? Cómo está también. Las zonas de calor, pues son las zonas de mayor incidencia. Gracias por su paciencia. No, muchas gracias, Katia. No es nada, no, al contrario, estamos muy atentas también y creo que va a ser muy interesante también compartir y discutir en colectivo también estas otras implicaciones de pensar el cuerpo como territorio y cómo mapearlo y cómo resignificarlo y también aquello que se contiene también en ese cuerpo vivo, ¿no? Entonces, lo dejaremos ahí pendiente, como dices, en el tintero para regresarlo y obviamente que se van entretejiendo el relato que nos comparte Adriana y Katia, entonces vamos continuando. Me permito compartirles esta reseña que viene de casa. Muy querida, apreciada, citada y admirada Raquel. Con harto cariño te presentamos. Raquel Mercado Salas, licenciada en Filosofía también por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ella es maestra en Filosofía e Historia de las Ideas por parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas, también doctora en Filosofía, en el área de Filosofía del Arte y Estética en la Universidad de Guanajuato, con una investigación sobre ironía y arte contemporáneo. Ella es especialista en cultura clásica y traducción de latín y griego por la ASECME. Ha sido becaria por el programa México-Francia
becaria de la SECME, también para la traducción del catálogo de latín al español del siglo XVI de la Biblioteca Elías Amador en el Museo Pedro Coronel. Ella también es profesora de tiempo completo en este Centro de las Artes y la Cultura, en la licenciatura en Estudios del Arte y Gestión Cultural, en la maestría en Arte, con dedicación específica en arte clásico, iconología e iconografía, feminismos y teorías y discursos del arte contemporáneo. Es miembro del núcleo académico básico de la maestría en arte, de la cual ha sido secretaria técnica, y actualmente es coordinadora del Cuerpo Académico de Estudios y Producción de Arte, Imagen y Sonido, además de ser la editora de la revista Arte, Imagen y Sonido, también que se contiene en este cuerpo académico. Es fundadora también del Seminario de Arte, Memoria y Feminismo, del cual estamos un poco compartiendo a través de este coloquio y en estas mesas en particular. Y bueno, me permito darte la palabra, Raquel, para que nos compartas de tu trabajo. Adelante. Muchas gracias. Como soy un poco, me puedo perder, voy a leer un texto que preparé. Bueno, quiero comenzar con un recuerdo casi aéreo, un recuerdo avión que se desliza desde afuera, algo que ha planeado y ha caído en mi mente, aterrizando como el susurro de alguien más. El recuerdo que después se ha metamorfoseado como una figura danzante, una figura que además de danzar, camina hacia adelante, pero de espaldas. Esa figura estética que dicta mis palabras fue escrita por primera vez por aquel joven Friedrich Schlegel en sus fragmentos en la revista Athenaeum de 1798 y posteriormente fue apropiada por el pensamiento de Kierkegaard, Benjamin, Brecht y Arendt. Esa figura es la ironía. El filósofo danés la describió como la figura ironista sobre el concepto de ironía, al lado de otras dos como el héroe trágico y el profeta, pero sobre todo enfatizó la mirada con la que todas ellas nos ayudan a ver las cosas y los enigmas que nos rodean. La figura ironista camina de espaldas, avanza, pero ve atrás mientras se mueve. Ve la lluvia vertical de las cosas que caen y se deshacen, en las que creímos durante largo tiempo como si de un sueño o de una alucinación se tratara. La figura ironista observa la decadencia sin cerrar los ojos. Se detiene en la contemplación de los gestos de quienes buscan restaurar ese orden que ya no es posible ni deseable, para reconocerlos en otros rostros, en otros paisajes, en otras narrativas, para estar atenta. Si ampliamos nuestro campo de visión o dejamos que intervenga el lente, haciendo un movimiento de cámara, podremos observar que la ironía no está sola en este campo de guerra, de crisis y de caos. Habrá desesperación, miedo, tristeza, pánico y nostalgia. En la advertencia anterior respecto a la decadencia y la crisis, se podría pasar por alto el tipo de apertura que hace Rosy Braidotti, feminista de la diferencia sexual, el sujeto nomad y las metamorfosis en la teoría contemporánea, cuando frente a la audiencia a la que se dirige expresa lo siguiente, y cito: "Estoy muy contenta de ser feminista posmodernista, es decir, alguien que cree en la decadencia histórica de la clásica visión de los sujetos, una creencia normal y erróneamente atribuida a Descartes. Así pues, aquí estoy, corporizando todo cuanto es abyecto y reprobable en la agenda intrínseca y explícita de este simposio. Soy una feminista y una posmodernista. Como dijo Bette Midler, soy todo lo que temías que fuera tu hijita cuando creciera, y tu hijito también. Una de las grandes ventajas teóricas de las posiciones teóricas y políticas que defiendo es la de fomentar un raro don que es la ironía y la capacidad de burlarse de uno mismo, dos cualidades que constituyen, a mi juicio, el lado humorístico y no obstante serio de la autorreflexión". Cierro cita. Creer en la decadencia histórica de la clásica visión de los sujetos es por sí misma una creencia compartida entre distintas posturas teórico-prácticas del feminismo contemporáneo. Y dicho sea de paso, la posición de la defensa de un feminismo posmodernista es un acento irónico que se permite la filósofa, a través de la cual se encarga de responder a quienes adjetivan de tal manera su pensamiento y hacer ver y enfatizar las deudas de la modernidad respecto de los derechos y vindicaciones materiales y simbólicas para las mujeres. Esa lluvia vertical de la caída que se observa desde la ironía.
Así como describir también a detalle el rostro más pernicioso de la posmodernidad íntimamente ligada al capitalismo tardío y a la característica transnacional de su economía, que limita cada vez más la capacidad de acción de la mayoría de las personas que habitamos este mundo. Es importante, por esto mismo, señalar que si de entrada la propia pensadora inicia este capítulo en específico, feminismo y posmodernismo, antirrelativismo y subjetividad nomad, así como muchos más guiños de su pensamiento escrito oral y activista, en clave irónica, es porque nos está haciendo la indicación que habrá que leer más de 2 veces. 2. Ironía y feminismo de la diferencia sexual. Cito: incendiamos los mismos veranos, rompíamos como río cayendo al mar. Entonces éramos 2 aguas, una dulce y otra de sal. Déjame contarte, compañera, que a veces necesito de mi tierra y de tu arena, con mi sol y con tu rabia, y que si me siento un torbellino, necesito de tu fuerza para soplar. De Chuy Tinoco, en Poesía lésbica contemporánea, versas y diversas. Un documento, ya sea fotográfico, audiovisual, textual, gráfico o de cualquier índole o soporte cercano al arte que pase por la fina frontera de la ironía, es decir, por los mecanismos de repetición de signos propagandísticos que evidencien su absurdo intrínseco, o de reelaboración del discurso oficial para patentizar su fascismo interno, o por el distanciamiento de la sensibilidad derivada de los anteriores, es una alerta contra el terror. Y es que sin la ironía, sin el humor y sin todas las pasiones alegres, hubiéramos hace mucho tiempo sucumbido bajo la soledad de esa frazada asfixiante de los totalitarismos. Al mismo tiempo, si atravesamos por esa fina frontera, nos encaminaríamos con una cuerda floja hacia el cinismo, el de peor de todos, entendido en su connotación contemporánea, sin retorno posible. Menuda labor la de pensar en una autorreflexión que nos alerte en la demanda de justicia sin esencializar al cuerpo afectado en un monolítico juicio como víctima y al mismo tiempo educar en nosotras la capacidad de movimiento, de giro de tuerca, de regresar lo que les corresponde a los cuerpos que nos afectan. Pero la ironía no solamente es racional, está acompañada en ocasiones por la risa derivada como respuesta al absurdo y es fundamentalmente corporal esta risa. Pensar este feminismo de la diferencia sexual es pensar con el cuerpo, leer con el cuerpo, escribir con el cuerpo, no porque es obvio que lo hacemos así, sino porque se relaciona con los afectos, con lo que nos duele, nos satisface, nos pulsa en intensidades insubordinadas. Por ello, cualquier término que pretenda diagnosticar los síntomas de nuestro tiempo, es preciso hacerlo pasar por un territorio. Debe hablar de las corporalidades a las que afecta, reconocer su meseta, cartografiar sus redes ocultas y hacerlas ver sobre la imposición distributiva a la que llamamos posmodernidad en los términos más eufemísticos en que se usa, porque, cito a Braidoti, posmodernismo se refiere a la tercermundialización del primer mundo, el cual continúa explotando al tercero. Se relaciona con la decadencia de la economía legal y el aumento del crimen organizado y de la ilegalidad estructural como un factor de peso en la economía mundial, un fenómeno que Deleuze y Guattari llaman capital como cocaína. Se refiere a la globalización de la pornografía y la prostitución de mujeres y niños, al incremento de las tasas de analfabetismo femenino y al desempleo estructural, especialmente entre los jóvenes. Fin de cita. No es posible hacer concesiones, pues si bien es cierto que las incardinaciones son múltiples, la subjetivación femenina en este proceso de biopolítica contemporánea se refleja, como bien lo expresa Braidoti, en una pornografía y prostitución globalizada, como la llamada industria de la vagina, ya analizada por Jeffries, y la feminización de la pobreza puntualizada por Amaya Pérez Orozco en los aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida. En otras palabras, la necesidad de enfatizar que existe esta lectura y el impacto de las vidas concretas en un correlato de la sexualidad como un discurso de poder al que nos oponemos y al que declaramos como respuesta la diferencia sexual. Para el primero,
es decir, para el discurso de poder a través de la sexualidad, los cuerpos femeninos o feminizados, con todas las formas de subjetivación que los modelan, desde el ámbito simbólico al material, son las vidas desechadas en la maquinaria del capital. Femeninos y feminizados, cuerpos precarios, cuerpos enfermos, cuerpos de la niñez, cuerpos migrantes, cuerpos en tránsito de vejez y muerte. Para el segundo, el de un devenir, es decir, el de la diferencia sexual, el de un devenir que trueca a la mujer, esa mujer con mayúscula, individual y vacía, hecha adorno y proyectada por la mente del hombre en un deseo de afirmación colectiva. La diferencia sexual que plantea la filósofa de origen italiano siempre es localizada y agenciada. Esto quiere decir que a contrapelo del discurso filosófico tradicional, la aportación de este pensamiento no abandera una totalidad de comprensión como la clásica imagen del pensamiento, sino la defensa de parcialidades territorializadas, las cuales son derivadas del encuentro, que no siempre es amable y sin contradicciones de múltiples subjetividades nómadas, que esculpen socialmente distintos sentidos de existencia. Por ello, el pensamiento con el que la filosofía feminista de la diferencia acompaña estos procesos parte de la urgencia de un saber situado. Cito, necesitamos la integridad, el coraje de aceptar perspectivas parciales y llevarlas a la práctica. Interpretar esto como un relativismo equivale a no comprender el punto. Fin de cita. Porque además, para sincerarnos, la imagen del pensamiento hegemónica en la filosofía ha sido construida a partir de parcialidades que han sido tomadas como modelos universales. Es preciso plantear entonces que este aspecto no se trata de solamente un problema filosófico a resolver, o que en todo caso así no es como se debe entender la filosofía, sino que precisamente permea desde un modelo ontológico sobre cada una de las capas en donde la vida se da, se asfixia y no siempre sobrevive. Cuando se plantea la diferencia sexual, en otras palabras, se plantea un proyecto muy específico que es devenir mujer. No la imagen, no es la mujer a imagen y semejanza del hombre, esa construcción occidental condicionada a ser lo otro, bajo lo cual se afirmaba la identidad masculina del guerrero, del viaje de ida y vuelta, la apoteosis, el patrimonio, el poder público o la ley. No la mujer raptada, preñada, ahorcada, violada, condenada a la virginidad, mutilada, enmudecida, sacrificada para dar movimiento al tiempo, como si de su muerte, de su sacrificio y de su silencio dependiera el movimiento del cosmos y de la perpetuación de la vida del varón, por supuesto. Devenir mujer, en cambio, desde una filosofía feminista como la que promueve Braidotti, siempre es un proyecto a futuro, porque la mirada con la que observamos hacia el pasado es a través del claro filtro de la contramemoria, de una antimonumenta que ha declarado la destrucción de las siempre grandes aspiraciones de una vida que no existe, sino como correlato, como acento, como eco. Cito. La creencia en la diferencia sexual y el compromiso en una praxis crítica y política en términos de contramemoria, de resistencia, de responsabilidad, de saberes situados y de una política de localización, en suma, lo que yo llamo la política de la subjetividad femenina, necesitamos elaborarla colectiva y socialmente en esta nueva política del lenguaje. Mitos, figuraciones políticas para representar este tipo de subjetividad que denominaré nómada. La subjetividad nómad significa cruzar el desierto con un mapa que no está impreso sino salmodiado, como en la tradición oral. Significa olvidar el olvido y emprender el viaje independientemente del punto del destino. Y lo que es aún más importante, la subjetividad nómad se refiere al devenir. Palabra devenir, para devenir mujer, la creación artística, filosófica, científica, política son necesarias, por supuesto, no en términos institucionalizados. Retomando esta vena que una y otra vez se reconoce en Braidotti, desde la voz de ese viejo estoico y contemporáneo llamado Gilles Deleuze, preguntamos de nuevo, ¿qué es un acto de creación?
Un acto de creación no es una orden, no se ejecuta como la reacción de un soldado, no es un telegrama de comunicación. Un acto de creación produce afectos, es decir, una sensibilidad donde no existía, un paisaje que no hemos visto pero que imaginamos. Un acto de creación es la introducción de figuras estéticas, de personajes conceptuales que nacen de la síntesis asimétrica sensible, de algo que nos fuerza a pensar. Y cito, hay algo en el mundo que nos fuerza a pensar. Ese algo es el objeto del encuentro fundamental y no de un reconocimiento. Lo que se encuentra puede ser Sócrates, el templo o el demonio. Puede ser captado bajo tonalidades afectivas diversas como admiración, odio y dolor. Pero su primera característica bajo cualquier tonalidad consiste en que solo puede ser sentido. Fin de cita. ¿Qué nos fuerza a pensar o reformular la expresión? ¿Cómo pensar fuera de los límites que la imagen del pensamiento ha impuesto sobre nosotras? Lo que nos fuerza a pensar es lo que solamente puede ser sentido. ¿Qué sentimos en estas políticas de localización? Braidotti ha dicho andar en un desierto con un mapa salmodiado. Me gustaría detenerme un poco. Salmodiar es el uso de una conjugación que proviene de la palabra cantada, pero en particular una palabra que anuncia, que es una aurora posible, que es un canto que se hace a coro y que se repite de casa en casa y de voz en voz. Esto es muy bello y profundo. La voz, el canto y aún más el coro de voces que cartografía un mapa hecho de testimonios que hablan de sus incardinamientos es una trascendencia que se le había negado a la política de la subjetivación femenina. Así, después de ese arte de las alturas, que es la ironía, aterrizando en la primera página de este texto, haciendo el desmontaje de la máquina racional, pensamos ahora desde la política de localización terrena, a piso raso, en donde el peso y el movimiento tienen volumen y presencia. Cito, la primera y principal localización en la realidad es la propia corporación o incardinamiento. Repensar el cuerpo como nuestra situación primaria constituye el punto de partida de la vertiente epistemológica de la política de localización, la cual apunta a elucidar el discurso producido por las feministas femeninas. Fin de cita. ¿Qué canta este mapa salmodiado en el desierto? Canta su incardinamiento, canta el deseo ontológico de las mujeres como universal generizado, no generalizado. Canta el sentido de ser en aquello que se es acompañada, multitudinaria, diversa y muchas veces expuesta, que se encuentra la voz de las mujeres, pero justamente en este debate público que estamos teniendo hoy en día a la vista de todos, es en el que nos damos el ágora para decir que no es un asunto de mujeres desde la representación de un viejo discurso, sino de un devenir mujeres hic et nunc. En la parcialidad que nos corresponde y que habitamos, la fórmula del Estado es la de imponer la sexualidad como ha sido tradicionalmente instrumentalizada como discurso dominante de poder sobre los cuerpos femeninos o feminizados. Es frente a ello en donde podemos localizar la diversidad desde donde nos oponemos. En este Estado, por ejemplo, donde a dos jóvenes lesbianas que demuestran su cariño en el espacio público, les fue prohibido el reingreso a un centro comercial llamado Plaza Patria, donde bebían un café, lanzadas hacia afuera, el afuera de la normativa por policías municipales. En ese mismo territorio, Alicia Cruz, artista visual aguascalentense, contrapone la imagen danzante y riente con la pieza Tortilla Nacional, con frases como yo no soy tortilla, soy enchilada, yo no soy tortilla, soy quesadilla. Ahí donde la nota roja y el morbo se venden como tortillas, en múltiples humillaciones de las corporalidades y las subjetividades diversas, Alicia Cruz funda la documentación de insultos que convierte en un archivo de contramemoria en el laboratorio de arte LGBT y hace del insulto cotidiano y temido por los varones en todos sus círculos de socialización masculina el Festival Marica. Actitud, temple, que muchas ironistas, desde el pensamiento artístico, científico y filosófico contemporáneo, han devuelto a los monumentos del canon. Tenemos a Carla Lonzi escupiendo sobre Hegel, escupiendo que somos el sujeto imprevisto, es decir, el sujeto que no está siendo previsto por no ajustarse a esa representación, por más que se encuentre presente, pero que irrumpe intempestivamente y se hace sentir en planos que simultáneamente a la vida del Estado ofrece soluciones para las mujeres. O bien el Enciso, petrificando su sonrisa de Medusa,
el autoritario mito del héroe, tejiendo con su carne bien pegada a la frontera de ella misma una escritura femenina. De esa misma forma irónica se apropia del insulto Silvia Rivera Cusicanqui, pensadora de la decolonial, que se autodenomina la socióloga o el objeto étnico no identificado, cuando algún intelectual intentó ponerla en su lugar en algún congreso. El lugar de esa mujer, por supuesto, de la mujer de la que hablamos, no de la del devenir mujer, en algún encuentro de académicos del Perú. Finalmente, en esta lista de ejemplos, insiste Donna Haraway que se le nombre al cyborg como un esfuerzo blasfematorio destinado a construir un irónico mito político fiel al feminismo, al socialismo y al materialismo, en el que incluso encontramos como subtítulo del manifiesto cyborg la siguiente deliciosa línea: el sueño irónico de un lenguaje común para mujeres en el circuito integrado. Nos invita a cuidar dos distancias imprescindibles con un profundo acto blasfematorio y una cualidad irónica para la creación. Ambas crean comunidad: blasfemar contra los modelos de acción que libera a las corporalidades y eleva su potencia de acción, y por otro lado, tener en cuenta que la idea de mujer ha sido construida desde ese lugar patriarcal que funciona para la explotación de estos mismos cuerpos, de esa misma manera que la masculinidad soberbia y funcional sirve para la guerra. Estos no son sino ejemplos que funcionan para mostrar que el pensamiento feminista contemporáneo implica una creación colectiva con implicaciones epistémicas, ontológicas, éticas, políticas, estéticas, pero y sobre todo poéticas. Gracias. Muchas gracias, Raquel. Oye, y yo que me seguí de largo porque andamos con el ratoncito bien apurada y ni siquiera dijimos el nombre de tu ponencia, pero creo que ahí está la potencia de la ironía y de la contramemoria, justo con este ejemplo que también mencionas de Alicia, esta reconstrucción y esta reapropiación de estas definiciones y de estas acotaciones a lo femenino, al ser mujer, y del cual vamos a platicar ahora. Y obviamente regresamos a esta cuestión también de estos pensamientos y estas reflexiones y estas filosofías situadas, ¿no? Que consideran además las diversidades y las corporalidades, y de las cuales ahorita nos vamos a regresar a ello, ¿va? Sí. Bueno, vamos a continuar con Mitzi. Me voy a permitir leer brevemente su reseña. Mitzi Zuleika Herrera González. Ella también es licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, es maestra en arte por la Universidad también Autónoma de Aguascalientes. Tiene una especialidad en Curaduría del Arte Contemporáneo en el Centro de Formación en Artes Círculo A de Berlín. Se desempeñó como encargada del Departamento Académico y Curatorial en Museo Espacio Aguascalientes hasta el 2018, y actualmente es docente también de esta universidad, de la Universidad Tecnológico El Retoño, y curadora independiente con exposiciones individuales como Fetichismo de la Mercancía y Dimorfos, y feminista en permanente formación, al igual que las aquí presentes. Entonces, pues nos da mucho gusto también recibirte en este espacio, Mitzi. Va a compartirnos ella su trabajo sobre Ante la imposibilidad, biopolítica y migración, un posicionamiento impreso en tela. Entonces, pues muchas gracias y bienvenida también, Mitzi. Gracias, Ana. Bueno, para mí es un honor estar aquí acompañada de semejantes mujeres y semejantes trabajos. La verdad es que extraordinarias ponencias hasta ahora. La mía no tiene un posicionamiento o un orden de carácter feminista, es más un análisis del arte de una pieza en particular, más bien como de carácter biopolítico, pero pues nada, se los comparto con todo el gusto del mundo. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, aquí la vemos. Gracias.
Yo también voy a leer para evitar dispersarme. Bueno, la presente ponencia busca analizar mediante la teoría biopolítica la instalación de la artista mexicoamericana Thalia P. Gilbert, que se llama Ante la imposibilidad, que es esta justamente que estamos viendo aquí. Dicha pieza se expuso en la Galería Independiente de Slave, que está ubicada en la ciudad de Tijuana, Baja California, a finales del año a finales de junio del año 2019, y esta pieza hace referencia a un escándalo mediático en el que se vio envuelta Melania Trump en el año 2018 durante una visita a uno de los centros de detección de migrantes, donde se encontraban los niños que habían sido separados de sus familias, por supuesto, ¿no? Hijos de los migrantes repatriados. Y lo más peculiar es que durante su tránsito hacia esta visita usó una chamarra de la marca Zara que portaba la frase "I really don't care, do you?", ¿no? Que pues realmente parecía como emitir un mensaje como muy claro, ¿no? Bueno. Denme un segundo. El evento noticioso. El 21 de junio del año 2018, la entonces primera dama de los Estados Unidos de Norteamérica, Melania Trump, abordó un avión con dirección a Texas. Su visita de carácter oficial tenía como fin recorrer uno de los centros de detención de migrantes del CBP, US Customs and Border Protections, por sus siglas en inglés. El objetivo del recorrido era paliar la crisis política que atravesaba el entonces mandatario norteamericano Donald Trump, resultado de las medidas migratorias impuestas durante su administración, y como resultado deportaron a miles de migrantes centro y sudamericanos en una dinámica de carácter proteccionista que claramente enmarcaba los límites del poder. A la crítica de las políticas migratorias impuestas se sumaron las múltiples denuncias que acentuaban las condiciones de hacinamiento a las que eran sometidas y sometidos miles de niñas y niños descendientes de migrantes repatriados, ahora ya separadas y separados de su familia. Una de las tácticas paliativas implicaba recorrer, acompañada, por supuesto, de los medios de comunicación aliados con los que Trump no estaba peleados, todo el centro que se ubicaba en Texas. El recorrido, que mostraba las instalaciones pulcras, blancas y con pasto artificial, acentuaban la materialización misma del simulacro. La pulcritud de las instalaciones, como prueba del desuso implícito en la prohibición a quienes las habitan, la blanquitud de estas como la consolidación del White Complex Savior, que en su mensaje al mundo enunciaba que se les tenía en mejores condiciones a las que habituaban, y la artificialidad de sus pastos como una prueba de la falsa preocupación de la clase política privilegiada de los Estados Unidos, emisores de las leyes migratorias que les mantenían retenidos en dichos centros en primer lugar, ¿no? Como lo enuncia la teoría biopolítica, el poder se expande en todas las áreas de la vida social, pero es en el biopoder donde encontramos una gestión total de la vida que se establece en el control del cuerpo del individuo y la autorregulación de éste. Las estructuras que fundamentan el biopoder se acompañan de discursos que definen la normalidad y, por exclusión, lo que no se adecua a la norma. Son individuos deseables quienes se autorregulan a partir de la emisión de estos discursos y, por consecuencia, indeseables quienes se resisten a esta resignificación. El recorrido, además, la mostraba dibujando con niñas y niños retenidos en un mensaje de empatía. Y, sin embargo, el escándalo comenzó con el peregrinaje desempeñado por la primera dama mucho antes de este simulacro. Desde su salida de la Casa Blanca hasta el abordaje del avión presidencial y en múltiples tomas de los medios invitados al mencionado acto público, la primera dama vestía la chamarra de la marca Zara con una frase que enunciaba "I really don't care, do you?". Realmente no le importa, era como un mensaje muy implícito, ¿no?
Si bien es cierto que puede tratarse de solo una selección desafortunada de una prenda, existe todo un reconocimiento público de las bases ideológicas que fundaron la administración Trump. Los discursos polémicos del exmandatario eran constantemente cuestionados por emitir mensajes xenofóbicos, racistas, anti-inmigrantes y de naturaleza proteccionista. Y, pese a la aparente imprudencia permanente del expresidente, pocas cosas salen del control de un equipo político. La visita de la primera dama se ejecutó un día después de que el exmandatario firmara un decreto para detener la separación de las familias de migrantes indocumentados. Pero los discursos no se emiten para una sección exclusiva de la sociedad. Donald Trump pudo, en una jugada política a su favor, firmar un decreto que apaciguara a sus contrincantes, mientras que la primera dama consolidaba que seguían firmes en términos ideológicos, cosa que fue posible constatar en las dinámicas políticas venideras. Existe una clara paradoja en las dinámicas migratorias. Si bien la migración es un fenómeno permanente en la historia de la humanidad, las personas no migran de la misma forma y bajo las mismas condiciones. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos encontramos el decreto de que ningún ser humano es ilegal, al gozar del derecho universal del libre tránsito. Sin embargo, en el mismo documento encontramos el reconocimiento de soberanía que recae sobre las naciones y su capacidad política de establecer requisitos de ingreso y restricción. Dichas políticas de migración son un corte directo sobre los derechos y libertades de los migrantes indocumentados. Se construye así una narrativa sobre migrantes buenos y migrantes malos. Esta producción discursiva genera una realidad concreta en la medida en que la biopolítica hay una gestión de flujos migratorios y una reglamentación del acceso al territorio-nación de las sociedades. Este flujo considerablemente mayor en las naciones ricas, en las que al incrementar el flujo se aplica un cálculo burocrático para generar reglamentación y se siembra el germen de un discurso de emergencia y un sentimiento xenófobo. Al respecto, Pablo Corsarini nos dice, abro cita, un recurso típico de la política contemporánea para justificar el control y la vigilancia fronteriza e interna ha sido la producción y el referirse a las situaciones de emergencia social. A través de la difusión de un sentimiento de pánico frente al fenómeno presentado como peligroso, se puede justificar la toma de medidas restrictivas. Así que la retórica de la emergencia representa al medio a través del cual poder aplicar disposiciones y medidas excepcionales cuya validez se relaciona directamente a la supuesta situación de emergencia social que las justifica. De hecho, el miedo difuso tiene gran impacto colectivo, tanto en movilización como en paralización. Y en la medida en que se gestiona este sentimiento, representa un horizonte de control que conlleva formas de poder, no extraña que la necesidad de seguridad se ha convertido hoy día en el tema político de primer orden. Cierro cita. Los discursos, tal como lo ha planteado Michel Foucault, no pueden ser reducidos a su condición expresiva. No solo nos cuentan cómo es el mundo, sino que crean una realidad concreta que ejerce una fuerza sobre las cosas o las personas. La cotidianidad de los discursos genera en la población una percepción de naturalidad sobre el orden de las cosas, haciendo imperceptible el hecho de que obedecen a una construcción de saberes y conocimientos que responden a una dinámica de poder. Por ello, pese al reconocimiento del derecho humano universal del libre tránsito y de la condición ontológica de humanidad que posee una persona migrante, existen categorías discursivas que le asignan en un lugar específico en la estructura. Ejemplo de ello es el mismo término migrante, migrante legal, migrante documentado, frente a categorías como ilegal, indocumentado, clandestino, que se estigmatiza y le asignan asociaciones de peligro, de delincuencia, etc. ¿Cómo olvidar la declaración del exmandatario norteamericano, quien definía a los mexicanos como violadores, narcotraficantes y asesinos? They are not good people, literalmente nos dijo, ¿no? Antes de proceder con mecanismos gubernamentales
para el control de la migración ilegal a los Estados Unidos. Cito: en este sentido, hay que subrayar cómo hoy en día el poder soberano del Estado interviene a través de sanciones administrativas que contemplan la expulsión o la detención sobre personas. Los migrantes irregulares que no han cometido ningún crimen o ningún hecho delictivo, sino solamente se presentan sin documentación identificativa legal, y si de esta manera el migrante irregular, tanto como el apatriado o el refugiado, representan la anomalía estatal en la medida en que viven al margen de la jurisdicción legal. Entonces se entrevé aquí como la dimensión soberana del poder moderno puede actuar como, o por lo menos acercarse al horizonte biopolítico. La administración pública crea entonces los centros de detención de migrantes concebidos como espacios de acogida que ofrecen los servicios legales básicos. Sin embargo, poseen en su esencia una constitución ambigua, pues representan la medida tomada por el Estado ante un problema que les desestabiliza. Es un estado de excepción al que se reducen los extranjeros sin papeles. No se concibe como una prisión, pues bajo el reconocimiento de derecho del libre tránsito, las personas ahí no han cometido crimen. Su retención temporal solo es otro mecanismo de control previo a la repatriación. Y sin embargo, estos centros son lugares donde los inmigrantes tienen que ser degradados a meros cuerpos, y donde la reducción del ser humano a mero cuerpo revela la significación biopolítica de las políticas de inmigración. Estos centros de detención son la evolución contemporánea de una larga lista de instituciones creadas en el ejercicio del poder para excluir todo lo que sale de la norma, con un doble ejercicio de control. Mientras que por un lado cumple su función instrumental en el control del flujo migratorio, por el otro ejecuta su función expresiva al distinguir categóricamente quién es persona de derechos y quién, al carecer de documentos, no lo es. En la pieza de Thalia P. Gilbert identificamos un análisis discursivo del mensaje explícito en la prenda de ropa utilizada en el viaje oficial. No era un sábado de compras, una visita o un evento de espectáculos de carácter informal, sino un viaje político en el que se involucraban normativas legislativas que afectarían la vida de miles de personas inmigrantes. Aquí tenemos la pieza. Voy a pasar... Perdón. ¿Qué? Ay, no logré poner... Creo que este es un archivo inadecuado, pero tenía las imágenes de las hojas de sala. Déjenme ver si se las puedo poner rápidamente en este otro espacio. Pero bueno, las hojas de sala son sumamente interesantes en la medida en que hacen como una revisión directa sobre estos discursos que se van como construyendo, podríamos decir. Si no, sigo leyendo. En la pieza de Thalia P. Gilbert identificamos un análisis discursivo del mensaje explícito en la prenda de ropa. Y en un sentido estricto, esta imagen muestra una serie de textos, que es justo la pieza que les quiero como compartir. No me lo deja. Bueno, entonces me regreso a la presentación. El texto de sala en un sentido completo es como un mapa conceptual en el que se analiza justamente el mensaje central, I really don't care, do you? Y entonces de él se hace una serie de ramificaciones que son los análisis que van más allá de la textualidad del mensaje emitido. Esta imagen muestra uno de los textos de sala en los que el análisis discursivo va más allá de la literalidad del mensaje, en el que se analiza su lenguaje corporal, por supuesto, los sentimientos que de esta selección de prenda pueden derivarse, no solo en ella como portadora de la prenda, sino de la indignación social que se puede presentar a nivel general,
los sentimientos que de esta selección además pueden constatarse, porque hacen una declaración pública posterior, el reconocimiento de la problemática social, por supuesto, y política que representa la migración, los mensajes emitidos y los que tampoco se emiten, ¿no? Es decir, hay un análisis de lo que se expresa abiertamente, pero también de lo que se calla. Las omisiones en el sistema e incluso el mismísimo simulacro que representa el evento oficial. Es muy interesante porque la otra hoja de Sala muestra una imagen parecida a esta fotografía específicamente, que es donde ella va subiendo al avión. Un segundo texto de Sala narra lo sucedido en el viaje oficial de la primera dama. La acentuación en el discurso es relevante para un individuo. Las categorías de ciudadano o de migrante, de residente legal o de sin papeles se convierten en categorías esenciales de definición de identidad, de la formulación de trayectorias de vida, de expectativas, de derechos, y se cree poder reivindicar. La instalación es una pieza que se exhibe en esta galería que ya habíamos mencionado, de Slave, en la ciudad de Tijuana, Baja California, en verano del 2009. Es una instalación de la totalidad de la galería con una distribución rectangular que, al no considerar el acceso, se conjuga como una U. 3 paredes pintadas de color rojo, un piso en la tonalidad azul que emulan, por supuesto, los colores de la bandera norteamericana, así como 2 cojines al centro en forma de estrella. Ay, perdón. Se movió mi paginita. En forma de estrella, por supuesto. Sobre el rojo de las paredes puede leerse la frase causante del escándalo, I really don't care, do you? Justo con la tipografía impresa en la chamarra de la primera dama. En el centro de la galería encontramos una pantalla en la que permanentemente se proyectó un video. Ante el gesto de impotencia, solo queda la sátira, por supuesto, la ironía que tanto nos ha traído y explicado Raquel, ¿no? Como una especie de válvula de escape o de denuncia, de crítica, y nos señala el artista que en una frase en el primer texto de Sala. Yo me comuniqué con la artista porque a mí la pieza me encantó desde el momento en el que la vi, justamente por las condiciones irónicas que guardaba, y ella me hizo el favor de mandarme como toda la información vinculada a esta pieza y me mandó el guión de este video. Lo señalo porque pareciera que hay como una escisión. Ahorita lo voy a acentuar más. Este video posee un guión redactado en español del que solo citaré secciones. Narrador, que es este animalito, este titeritito que se ve al centro. Buenas noches, amables interlocutores, agradezco profundamente su atención. Sé que no es fácil retener el interés, pero en peores casos nos desviamos cada día. El objetivo de esta cápsula es meramente de carácter comunicativo. Sin más preámbulos, empezamos con esta perorata. Posteriormente describe el suceso noticioso que ya hemos mencionado múltiples veces en esta ponencia y luego agrega, cito, nunca sabremos los intereses de quienes están detrás de algunas de las decisiones que tomamos. ¿Quién está condicionando la forma en la que vemos la realidad? Ante la frustración de todas las interrogantes que surgen al entender que la información con la que contamos no es confiable, la única verdad será la intuición, aunque nos han enseñado sobre todo a desconfiar de nosotros mismos y a minimizarnos ante el titán que nos controla día a día. Por eso los exhorto a profundizar en la realidad y el contexto que les rodea. Mi representación deriva de la reflexión del lenguaje mediático con una metáfora, de la forma de reconstruir o construir una opinión si a la primera dama de la nación más influyente y encimosa del mundo, en cuanto a opinión se trata, dice que no le importa una crisis humanitaria en la que abiertamente se violentan los derechos humanos básicos, ¿qué podría importarle? Cierro cita del guión. Bajo la prerrogativa de que la elección de la chamarra no fue casualidad y que contiene un mensaje implícito digno de analizarse, el guión del artista continúa. Abro cita. Sin juzgar su persona, sus motivaciones, las implicaciones de este tipo de acciones que después generan ecos masivos e imperceptibles,
y las políticas globales enfocadas en dividir para vencer, y me refiero a vencer las motivaciones o posibilidades de progreso de los individuos contenidos en un sistema, lo cual considero nos ha llevado a ser individuos importantes ante las diferentes catástrofes que vemos pasar a través de nuestras pantallas. Firmemente creo que el sistema debería abogar por la lógica del desarrollo social e individual, dar pie a que los contenidos del sistema pudiesen desarrollar el potencial como humanos pensantes, felices, en contraste, desarrollo. En fin, just saying. Fin de cita, y aquí cierra el guión del artista. A continuación, el narrador se despide y exhorta a todos los visitantes como a platicar y a reflexionar sobre el tema. Una de las peculiaridades más simbólicas del video es la representación visual del narrador, quien es un títere, literalmente es un títere, de piel muy afelpada, rosada, de ojos saltones, cabellos amarillos, que da la impresión de satirizar a Donald Trump. Ese títere viste una chamarra similar a la de la primera dama, con la misma frase, y al comienzo del video da la espalda a los espectadores para que puedan leer la misma, para luego voltearse, toser, saludarles. En el guión, la artista puede leerse todos estos momentos. El narrador da la espalda, el narrador se voltea, el narrador tose, el narrador saluda, hasta que el discurso se pone en marcha, y entonces se los comparto. Bueno, no es necesario que lo veamos todo, porque literalmente eso es lo que pasa todo el video, ¿no? Entonces, es muy interesante el contraste existente entre el video y el guión de todo lo que implica, ¿no? El video emite un mensaje con sonidos incomprensibles, como los que los adultos solían emitir a los niños en la caricatura de Charlie Brown. Una especie de analogía perfecta de un receptor a quien no le interesa o no puede, por condiciones multifactoriales, comprender el mensaje. Habrá que centrarse... Perdón, otra vez mi pantalla. Habrá que traerse de nuevo sobre el tema que en el biopoder existe una regulación colectiva que se funda en un discurso de verdad con relación a la naturaleza de la vida y sus poblaciones. El análisis, ya para cerrar, de la relación de fuerzas sustentadas en el biopoder afecta directamente la representación de las relaciones en el poder legitimado, en gobiernos, políticas, etc. Mismas que podemos reconocer implícitas en el discurso de la migración. La rapidez con la que se habla de los migrantes emite discursos reduccionistas sobre su identidad, que extrañamente se limitarán a un solo aspecto de su vida, el cambio de país. La revisión de los conceptos de migración a partir de la teoría de biopoder permite cuestionar esta verdad sobre la que descansan los discursos discriminatorios, así como las subjetividades de identidad que de estos discursos se desprende. ¿Es un migrante bueno o malo con base en el estatus legal que posee? ¿Qué regulaciones burocráticas migratorias se estiman justas, fecundas, dignas de promoción? ¿Qué políticas se juzgan contraproducentes y opresivas? ¿Qué tipo de manejo público, en sentido estricto, debe operar una autoridad ante una crisis humanitaria como estas? Que, pues, finalmente sabemos que el sistema genera condiciones que nos fuerzan a migrar. Piezas como la de Thalia P. Gilbert abonan el terreno de variadas reflexiones. El ejercicio artístico que deambula por la frivolidad visual, porque visualmente pues no es tan complejo, implica una denuncia de los simulacros contenidos en los discursos y las prácticas gubernamentales, en los que ocasionalmente el cinismo que se deriva de su proceder muy impune puede abiertamente declarar "I really don't care, do you?". Bueno, pues con esto cierro. Muchas gracias. Muchas gracias, Mitzi. Pues, bueno, obviamente tenemos muchas cosas que compartirnos y que se detonan a partir de estos trabajos que nos han compartido.
Sí nos han movilizado muchas cosas, creo yo, a partir de todo esto. Siempre tenemos esta frase de tenemos poco tiempo, pero me gustaría compartirles algunas de las preguntas que han llegado. Se las comparto todas juntas y podemos a lo mejor establecer ahí un puente. Igual las preguntas van dirigidas, pero creo que podemos responderlas entre todas, si así les parece, ¿va? Va la primera que nos comparte Isabel Cabrera desde el Facebook. El trabajo de Adriana es un giro de tuerca a la violencia patriarcal difundida y profundizada a través del lenguaje, trastocando la misma forma del lenguaje en sus enunciaciones más normalizadas y haciéndolo risueño, poético. Excelente ponencia. Pregunta para Katia. También de Isabel. En este ejercicio contrahegemónico de la cartografía feminista, ¿qué papel consideras que puede tener el tejido de redes? ¿De qué manera las redes afectan las prácticas de territorialización o desterritorialización de las comunidades, de las cuerpas? Lo pienso justo en relación a tu reflexión en torno a Beauvoir y la condición de nuestra realidad sexuada. Adi dice también, muy interesante, Katia, estos últimos ejemplos me recuerdan también al trabajo de Colectiva Callejeras de Chile, que estudian el activismo en el entorno urbano. Y también una pregunta para Adriana. Me gustaría preguntarle, dice Ilse, si no piensa integrar al análisis de su corpus algunos elementos de la estilística o de alguna otra perspectiva de análisis poético, pues creo que hay mucho potencial en la imagen literaria y en los recursos retóricos que utilizan las autoras, que podrían complementar la interpretación que ya está planteada desde la crítica feminista. Y bueno, esas son las preguntas, pero bueno, pues también aquí están estas detonaciones en torno pues a lo que nos ha propuesto Raquel sobre esta apropiación de la risa, de la sátira, de la burla, de este ejercicio donde también estos cuerpos están implicados, estos cuerpos diversos que han sido atravesados en todas las ponencias que nos han compartido. La pues reapropiación, resignificación y toda la discusión en todo también a los cuerpos como territorios que pueden ser pues sí, renombrados, reconstruidos también. Entonces, bueno, les doy la palabra. Yo tengo muchas cosas en mi cabeza y muchas notitas, pero las dejo a ustedes. Si quieres, Katia, ¿quieres compartirnos un poco sobre esta pregunta en torno a las redes? Bueno, de entrada pienso que las redes son fundamentales. Las cartografías en sí mismas son redes, ¿no? Es una manera de visibilizar justamente un tejido que comienza en el cuerpo y termina o se continúa, por decirlo de alguna forma, en la tierra y hace comunidad, ¿no? Son rizomáticas las cartografías, entonces fui por mi pañuelo verde, justo, ¿no? Porque es parte de eso, es los tejidos y la fuerza que tienen también estos movimientos feministas y que a mí me parece que es la riqueza justo de las cartografías, es que visibilizan el tejido, ¿no? Y que los cambios sociales y políticos que estamos logrando se han logrado también a raíz del tejido, ¿no? De que no somos voces aisladas, hacemos un cuerpo en común, no somos solamente cuerpos separados, ¿no? Sino que nos acuerpamos y ponemos el cuerpo al momento de alzar la voz o de tejernos, ¿no? Con el espacio. Entonces me parece que sí es muy, muy importante no solo generar redes, ¿no? Sino cuidarlas y hacerlas crecer. No sé si contesto a Isa, porque Isa me pone a parir chayotes, ¿no? Pero bueno, espero haberle contestado. Gracias, Katia. Adriana, también ahí te escuchamos. Sí, gracias.
Bueno, la pregunta de Ilse, la verdad es que no tenía pensado incorporar análisis literario o poético al trabajo, porque no estoy familiarizada con las herramientas formales del análisis literario. No, yo no estudié letras y de hecho me ha costado trabajo aproximarme a estas herramientas. Y al principio para mí era como un poco, me daba tristeza no conocer estas herramientas. Ahora no me da tanta porque pienso que me hubiera costado mucho desaprenderlas, dado que también vienen del canon, pero ahora creo que puedo aproximarme desde otro sitio y eso podría ser bonito. Entonces me dejó una tarea a hacer. Este ejercicio que presento además viene de una experiencia lectora que parte desde antes de la maestría, y que es como la literatura, reconocer que en la literatura yo le encuentro sentido a mis experiencias y el conocimiento que aprendo, o sea, y logro aterrizarlo. Y entonces es que me gusta hacer estas redes, de las que habla también Katia, estas redes de autoras, este tejido, este entramado, y no necesariamente desde la crítica o el análisis literario. Lo que sí tengo pendiente es incorporar otras perspectivas de la crítica feminista. De eso sí tengo ganas porque esta es solo una y me gustaría hacerlo desde otros lugares de los feminismos. Gracias, Adriana. Gracias. Bueno, Raquel, no sé si tú quieres también compartir algo, porque evidentemente, además de que tu texto está allí también atravesado en estos otros textos, ¿cómo te resuenan también o si quieres compartir? Pues, justamente, pues tiene todo que ver, ¿no? Muchas gracias, Ana. Yo, escuchaba a Katia, por ejemplo, y decía, es que lo que está ella planteando en su propuesta de cartografía, por otro lado, o sea, este espacio, como cuerpo femenino, pues es precisamente el énfasis que da Braidotti de la diferencia sexual desde otra perspectiva que no tiene nada que ver con esa mujer creada por Occidente, ni ese discurso de poder de la sexualidad, ¿no? Sino con el devenir mujer y con esta diferencia sexual desde otra perspectiva. Entonces, pues nada, muy complementario, muchas gracias. Yo sabía que iba a ser muy interesante escucharnos y pues van a estar los textos, esperemos, publicados, entonces para poder leerlos con todas sus letras, ¿no? Claro, estaba pensando también que justo este ejercicio de la mesa también tiene que ver con también el planteamiento que nos haces en tu texto, de estos espacios de creación, pero también de estos espacios de discusión, de reflexión, que también no son para institucionalizar verdades, sino para ponerlas justo en cuestión, y que también ¿verdad? Están compartiéndonos. Es que me siento muy convocada con lo que nos han compartido, pero sí, con estos cuerpos vivos y con estos cuerpos además en su sensibilidad, en los afectos, en nuestros territorios, en estas situaciones en lo concreto también, ¿no? Bueno, no sé, Mitzi, también dices como que sí está un poco más desprendido, pero evidentemente está también ahí puesto, ¿no? Estas formas también de poner en cuestión estos discursos y estas estructuras también hegemónicas y también clasificatorias, ¿no? De lo que somos como personas, ¿no? Y además este ejercicio también del simulacro que también tiene que ser puesto en cuestión. ¿Quieres también compartirnos algo con lo que quieras también ir cerrando? Bueno, aunque creo que un poco lejano del tema que abordé, pero la verdad es que en efecto uno de los temas que más me ha fascinado en los últimos tiempos es la condición del cuerpo, ¿no? De la corporalidad, y sobre todo
súper sabroso desembarazamiento que están haciendo, sobre todo las feministas latinoamericanas, el feminismo negro, desde estas perspectivas muy situadas que rescatan, por supuesto, todas sus experiencias personales, ¿no? No sé, leer a Yuderquis Spinoza y ver cómo cuestiona directamente esta universalidad de sujeto-mujer del que señalan Raquel y Katia, creo que es súper interesante, ¿no? Entonces, los cuerpos siempre son como la realidad más inmediata que generamos, ¿no? Decías hace rato, me siento convocada, yo cambiaría la palabra por acuerpada, ¿no? O sea, así está, esa delicia que generan las redes cuando compartimos saberes y sentires sobre todo, ¿no? Y pues ha sido un placer compartir con ustedes la mesa, la verdad. Pues muchas gracias, compañeras, por este espacio, justo porque nos sentimos en este ejercicio de diálogo y del compartir y de encontrar justo estas redes y estos espacios que se entretejen en lo que nos han compartido. Y pues no me gustaría, pero tenemos que cerrar. Coincido también con los comentarios que nos comparten y nos llegan acá. Dice Adriana Rivera, pues qué mesa más brillante. Gracias a todas las participantes por estas propuestas tan sólidas y sugerentes. Muchas gracias a todas y ha sido un placer escucharlas. Ha sido muy interesante y vamos a irnos con muchas cosas para pensar y compartir. Y quiero decir también que este material se va a quedar, ¿verdad, Raquel? Para que también se pueda compartir, lo podamos seguir multiplicando también ahí en la página de Facebook. Y les invitamos a que también sigan en las mesas que vamos a estar compartiendo el día de mañana. Muchas gracias a todas y todos. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a nuestra moderadora de lujo. Estuvo bien chida.